Esperen, esta vez ya Además, sé que... yo creo que estos disfraces se ven muy bien. No olvides capturar el Akuma. Siempre he querido hacer esto. Siempre serás Cat Noir para mí. No más maldades para ti, pequeño Akuma. La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. Se la considera tan importante como una abultada billetera. Si bien la serie de Miraculous Ladybug ha acarreado una cuestionable reputación en cuanto a las acciones de los personajes, quienes a causa de una mala dirección son dirigidos a cometer ciertas acciones que no van acorde a sus rasgos de personalidad. Esto da lugar a opiniones negativas, encegueciendo a la audiencia de la verdadera capacidad que tienen tales personajes para enfrentar situaciones riesgosas que un humano promedio no lograría. Razón por la que quiero invitarte a este top en descubrir los personajes más astutos e inteligentes en toda la serie de Miraculous Ladybug. Y alerta de spoilers, Ladybug y Felix no se encuentran en este top. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Siempre se ha tenido esa duda de que si el traje puesto en una persona, su personalidad se alterna dada la misma personalidad del propio Kwami, siendo un resultante de su influencia, y tal parece que esta duda llega a responderse parcial y positivamente en los cambios de roles, y ese es el caso que llegó a surgir en el primer y segundo momento en que Ladybug y Cat Noir llegaron a intercambiar tales papeles en un enfrentamiento Akuma habitual. Cat Noir es como Deadpool, que si una vez llegaran a comportarse serio y dejaran las bromas por un momento, es cuando el contrincante debería tener la necesidad de rezarle a Dios. Verán, en pretéritos videos se ha mencionado que Cat Noir ha empezado a mostrarse circunspecto desde que Ladybug perdió los Miraculous, lo que también le haría reconectar esos pasados momentos clásicos en los que gozosamente desakumatizaba a villanos a la antigua, pero con el sutil detalle diferencial de que se hiciera más enfocado, y una pequeña gota de esto fue en el capítulo que adoptó a otra identidad la cual Ladybug no reconocería, Catwalker. Ese conjunto de experiencias y transiciones que ha vivido los aplica en la segunda vez que adquiere el manto de Mr. Bug, que en su primera vez en que sucediera ese accidental cambio de roles, este no estaba tan enfocado que se esperaba que inclusive Lady Noir tuvo que ver cómo podían usar el espejo contra Reflector. Ahora bien, en su enfrentamiento con Safari, este se limitaba mucho en no contar chistes porque en sus manos portaba otra gran responsabilidad, que a medida de esa lucha descifró sencillamente cómo derrotarla, intuyendo quién estaba detrás y recordando qué era lo que conectaba a Natalie en cuanto a raíces, de modo que llega a ser una sutil acción suya que refleja lo bueno que es aprendiendo de sus errores, tan bien ejecutada que se lo percibe desde la última vez que causó accidentalmente una akumatización, y lo demostraría con este plausible comportamiento suyo. Yes, you're right. Prey, of course. We shouldn't become prey. You're right, of course. It depends on who's doing the hunting, hey? What's wrong with me? Sé que percibirán de que estoy haciendo trampa con el siguiente y venidero personaje con el que haré énfasis, pero déjenme explicarles que es meramente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la serie. La violencia siempre se ha utilizado para varios fines, y la mayoría de las veces se la usa irracional y desatinadamente, pero si lo hablamos en un nivel histórico, muy pocos han utilizado la violencia con mayor inteligencia y astucia, que son plausibles, siendo técnicas que han sido objeto de estudio en la publicación de libros que implican el control absoluto. Sin enrollarme, París del universo alternativo tiene a una Ladybug que no representa ser Ladybug, una que fue elegida por aquel que dominaba el mundo tiránicamente, quien llegaría a ser su mano derecha, nombrada Shadybug, con una mentalidad meramente maquiavélica, ruin, déspota, salvaje, despiadada, cruel y un sinfín de crímenes de guerra que la tachan como la más buscada si pertenecieran en el universo de Ladybug original. Shadybug no duda en utilizar la violencia como una forma de someter a aquellos que no están dispuestos a esclavizarse en el régimen que supervisa gozosa y excelsamente. La mejor paladina del Supremo. Si bien la inteligencia y el ingenio tradicional pueden abrir puertas, la violencia también lo logra tanto de forma figurativa como literal, demostración que hizo con tal de entrar y perseguir a Hesperia tras incursionar en el universo original de Ladybug, usando a Cloud Noir con la amenaza de asesinar a Nino dirigido a dicha alias, dándole el paso tras matar a un personaje cuya mente digitalizó para contribuir con mayor eficiencia en la resistencia. Me se lo rima. Shadybug es una excelente manipuladora si desea controlar masas enteras en base del miedo, por cómo su reputación inspira terror con solo pronunciar su nombre. ¿Saben por qué ella está aquí y no Cloud Noir? Hasta para golpear hay que pensar antes
artes de actuar, lo cual Shadybug hace perfectamente eso. Es como la Ladybug original, pero aprovechando la habilidad de ver vulnerabilidades de las que puede infligir el suficiente daño para doblegarlo a voluntad suya. De modo que al estar fuera de una batalla con la misión de rastrear a alguien, es ingeniosa en buscar una solución que le permita dirigirla a su objetivo, creando artefactos de rastreos de nivel militar que llegaron a patentarse en su universo. Shadybug es otro caso de tipo Deadpool sin bromas, mostrando de por sí tales cualidades combinadas con las intrínsecas suyas, que la hacían destacar salvación tras salvación en París a la hora de desakumatizar a alguien. Es que el modus operandi de esta portadora radica simplemente en hablar con acciones. La demostración de sus resultados, como he mencionado, la ha hecho amasar una reputación que ha habido casos en el que bien pudo haber asesinado a sangre fría y estudiar a aquellos que no logra atrapar, razón por la que se encuentra en este puesto al no saberse lo suficiente de ella, pero sí dejarnos rastros del historial de crímenes que ha cometido que la hace destacar intelectualmente. Si tu m'avais pas mise en colère, Hesperia n'aurait pas détecté nos émotions, Matou Mutu! T'avais qu'à pas t'énerver! Mantener en equilibrio la sagrada línea del tiempo es una enorme responsabilidad que no es para cualquier persona, y por muy inconsistente que sea metafísicamente el tiempo en la serie, sí se han mostrado consecuencias al travesear en ella al no conocer los catastróficos riesgos que conllevan al actuar egoístamente en la madriguera. Cuando surge una amenaza a un nivel tan alto, superando la flexibilidad de Ladybug y Catnap, implicando la intrusión de líneas temporales y puntos en el tiempo que llegan a bifurcarse, Bonnet se da la responsabilidad de atender aquello que aflige tales líneas de tiempo, que implicaría la destrucción total de la existencia misma, caso que tuvo que atender cuando Time Saga iba a optar por una solución mucho más fácil en obtener los Miraculous de Ladybug y Catnap. A la hora de enfrentar amenazas, como en aquel episodio, Bonnet tiene en mente de que siempre puede haber una mínima posibilidad en que puede quedar atrapada bajo el ingenio de su rival, como fue en el momento en que su Miraculous fue dañado por el cataclismo de Catnap, quedando atrapada en el antiguo Egipto, y encargarse de darle un mensaje a la Ladybug que conocemos a partir de la Alitz pequeña, arreglándose para que de alguna manera los acontecimientos originales de la historia no terminen perjudicados por su presencia, que optó en emergentemente dormir por miles de años petrificándose. Bonnet es otra portadora que también aprende de sus errores, cuya evidencia se notó en el evitar del cataclismo en su Miraculous una segunda vez, más cuando implícitamente su capítulo protagónico no explica explícitamente lo que implicó que la línea de tiempo no se ramificara, desencadenando irreversibles consecuencias, puesto que su estilo de pensamiento se basa mucho en el guardar secretos y controlar su curiosidad, porque entra aquí la magna importancia de preservarlos. Por muy mezquino que suene, esta habilidad suya que posee reside mucho en la confianza y lealtad que ha cultivado con sus amigas, que al momento de portar el manto que le proporciona el Miraculous del conejo, el visitar múltiples líneas de tiempo la lleva a conocer cosas acerca de ciertos acontecimientos impactantes, personajes históricos, entre otros factores de esta índole. Le proporciona una perspectiva de las cosas que acarrea cognitivamente, elevando su fascinación de aprender muchas cosas. Y sí, ser esotérica con los secretos de los demás es un alto signo de inteligencia emocional que comedidamente lo demuestra con los mensajes que envía a sus compañeros que el señor Kubdel se encarga de compartir. Por lo que, si se preguntan si Alitz está todo el tiempo visitando numerosas líneas del tiempo en la madriguera, recuerden que tiene un Miraculous que le avisa cuando algo está interfiriendo en la sagrada línea de tiempo, dato que al parecer los guionistas no tienen mucho en cuenta, que la llegan a entorpecer cuando tiene que actuar como guardián. Buen trabajo, mini Ladybug. Llegas justo a tiempo. Cava lo más profundo que puedas en el pasado y encontrarás la madriguera del conejo. Decir menos de lo necesario siempre producirá un efecto en los demás en querer saber más de esa persona. Las dudas que genera sobre su personalidad tan excéntrica, lo que lleva a invitar a descubrir el epicentro de ese rasgo de la personalidad que lleva a ser esa clase de persona. Y Luca Koufeng encaja con el perfil descrito en la premisa de este lugar. Luca es el portador original del Miraculous de la serpiente, arraigado al concepto de la intuición, otorgándole el poder de la segunda oportunidad. Y es que este poder, de la misma manera con el caso de estar al tanto de las líneas temporales, este Miraculous apela a rigurosa responsabilidad con el fin de cambiar una situación para el bien común, mismo fin que Luca ha optado en su debut con este Miraculous. Para empezar, Viperion destaca bastante por su observación y paciencia, características de su persona que ha cultivado disciplinadamente. Esto lo ha llevado a ser más resiliente en cualquier ámbito, llegando a fortalecer sus relaciones gracias a la capacidad de cosechar la buena toma de decisiones que este ha adoptado como resultado de su paciencia, factores que influyeron en su enfrentamiento con
donde esperada discretamente. En cuanto a su observación, de entrada, Vaiperion, antes de adentrarse a una lucha, siempre para él es importante analizar el entorno en el que se enfrenta a un villano akumatizado, lo cual esto hace que su comprensión de resolver problemas se ramifique, permitiéndole seleccionar estrategias que más probabilidades de éxito tienen, volviéndolo más creativo en el proceso, de modo que si fuese un constante portador de Miraculous que participa únicamente con Ladybug y Catnap, estas habilidades llegarían a magnificarse progresivamente, teniendo un módico control de su poder para la edad que tiene, porque ni Adrien ni Gabriel, siendo un adulto, llegaron a entender la naturaleza de ese poder, que se dejaron llevar por un mínimo detalle que cambiaron llevándolos al mismo resultado. En cambio, Vaiperion se da el lujo de notar ese detalle y predecir en base a los acontecimientos pasados de la batalla para analizar y determinar un alto posible resultado que lo lleve a esa visualizada victoria que busca en común con el dúo. Igualmente, el poder que tiene Vaiperion es uno que bien puede utilizarse para la obtención efectiva de información, que curiosamente ha utilizado ese poder para saber las identidades de Ladybug y Catnap para guardar el secreto, para así ayudarlos indirectamente cuando padecen de problemáticas que no pueden controlar, yendo más allá de lo que pueden controlar civilmente. Para terminar, no solo el ser magnánimo requiere para ser el portador adecuado del Miraculous de la serpiente, sino en entender al 100% la esencia de la responsabilidad que conlleva tener el poder de la intuición y cómo puede provocar incontables resultados, al igual que con el Miraculous del conejo. Carga de lo que descubre, deberá soportar diligentemente. Bien merecido el listón de bronce. Los instrumentos musicales llenan el espacio y el espacio llena los instrumentos. Ningún teléfono en el mundo puede hacer eso. Sé que me van a odiar porque este personaje es uno non grata tanto para sus enemigos en este universo como mediáticamente por su fanaticada, por lo que Gabriel se encuentra en este puesto con su icónico papel de Hawkmoth. De entrada, Gabriel Agreste entiende la importancia de cómo el poder de un hombre recae principalmente en la accesibilidad de sus recursos, mismo poder que se encargaría de construir su identidad de forma recóndita, llevándolo a un nivel tanto interno como externo. Gracias a estos, Gabriel ha sabido mantener alejado a sus némesis, quienes también ansiaban su caída, y la forma en que lo alcanzarían es mediante el descubrimiento de su identidad secreta, cosa que a lo largo de toda la serie Gabriel se ha encargado de usar tales recursos para planes ofensivos como defensivos. Ejemplificado está en el sistema de autodefensa de su casa como el de su propia guarida, ya que esto se debe a que su marca de moda produce un gran número de ganancias, que parte de ese dinero inteligentemente sabe administrarlo sin haber dejado sospechas o rastro de su verdadera identidad, porque para que su guarida llegue a ser construida por mano de obra, en teoría bien debió haber comprado el silencio de los trabajadores o amenazarlos con atacar a sus familias sin la necesidad de recurrir de atar cabos sueltos. Gabriel no es un hombre conformista. Con esa mentalidad antagónica, tenía que ir algunos pasos adelante de sus némesis para llevarles una ventaja, y eso se suscitó cuando salió con Tomoe, quien compartía un objetivo en común, utilizándola maquiavélicamente al no mencionarle el efecto que se produciría al pedir su deseo. Por tanto, la controló a merced suya, unificando sus mentes y recursos, manipulando a la que creía estar manipulando, puesto que Gabriel vio en Tomoe algo que ella no tiene, pero él sí, la vista. Tomoe lee textos a partir del sistema Braille, y el Grimorio, o peor la tablet, con esa yaciente información no tenía ese sistema para descubrir más del deseo que ansiaba tener, puesto que sí, aunque Tomoe fuese una mujer con un muy alto carácter y un mal temperamento, Gabriel usó eso a su favor para tener al menos la vil oportunidad que tuvo para derrotar a Ladybug. También, Gabriel posee el don de la manipulación. El primer caso que podemos observar fue en el momento en que este le ofreció la oportunidad a Cold Phantom de engendrar un hijo mediante el Miraculous del pavo real, sin mencionarle el destino que va a sufrir a cambio de esa acción. Con esta jugada, Gabriel mataría a dos pájaros de un tiro: ver morir a la persona que menos le caía bien y evitar conflictos con la familia Graham de Vanillish, pudiendo enriquecerse a medida que es feliz con el hijo que concibió con Emily. Bueno, casi. En el siguiente caso, Layla. A medida que más Layla demostraba sus dotes de mentir y persuadir a gente influyente, Gabriel vio este don como una oportunidad de no solo causar acumatizaciones en personas que son difíciles de hacer perder los estribos, sino también en destrozar la reputación de alguien en particular a la que quiso acumatizar, volviéndola, quién sabe, en uno de los acumatizados más poderosos. Progresiva y formalmente se alió con ella, teniendo en cuenta de que sentía una atracción por su hijo, por lo que usaría esa necesidad de estar con él, alimentando indirectamente esa idea de poder
poder estar a su lado, aunque fue descuidado en volverla a akumatizar. Al final su muerte no implicó en un hurto del cual arrepentirse. También es un excepcional ejecutor de planes. El guión siempre ha estado al lado de Ladybug, resultado que podemos observar en él cuando siempre pierde por esas cuestiones de escritura. Su actuar incide bastante en su oportunismo. Cuando Gabriel ve la oportunidad de que exista una mínima posibilidad de derrotar a Ladybug, no duda en trabajarlo hasta volverlo una realidad mediante un complejo plan para así derrotarla desde adentro, usando el arte del engaño. Ejemplo hallado en el momento en que quería usar Optigami en hacer que Jaska camuflado en el Miraculous de la tortuga, lo cual hubiera sido interesante el giro de 180 grados que se hubiera suscitado en ese entonces. Gabriel es un hombre bien enfocado cuyos planes se basan en una sistematización a largo plazo, es decir, en que requiere tiempo porque antes de la manifestación de esos planes tiene que estar anticipado ante ciertos factores adversos que se presentarían en caso de no poder controlar. Otro ejemplo que podemos ver en el Día de los Héroes. Día en el Cantaño tuvo que encargarse de financiar, aprovechando la salvación de su hijo para no ser objeto de sospecha, dejar que Chloe sea marginada por Ladybug al ver que hipócritamente recluta a Ryuko cuya identidad fue expuesta, alimentando su deseo de vengarse y demostrar que es mejor portadora que ella, a pesar de que no hizo mucho después de que Chloe haya sido desakumatizada y dejar pasar varias chances de intervenir. Y para rematar, lo mucho que tuvo que hacer para que su producto de Alliance ganara tanta popularidad para crear su propio ejército mundial de akumatizados Alliance con poderes de Miraculous para tener a Ladybug a sus pies. La verdad, es muy doloroso dejarlo en el segundo puesto con lo sagaz que era en la manipulación y ejecución de planes. Bien pudo perder, pero perder bien parado y con dignidad, y no de una forma lamentable tras ser víctima del guión una y otra vez, que llegó a ganarse el odio del fandom, toda a causa de la dirección que se llevó a cabo en él. I want to make a wish. Here we are, yet another complainer. Ser un maestro o maestra del engaño es un arte que se lo cultiva, al igual que otras habilidades, por mucho tiempo, y aquellos que poseen esta habilidad a una muy temprana edad de la estipulada, llegan a destacar lo suficiente que son conllevados a tener buenos puestos de trabajo. No vengan los políticos de LATAM. Dejando las bromas de entrada, Alia llega a ser muy conocida por su papel de Rena Rouge, que con su flauta tiene la capacidad de manifestar una ilusión con tal de hacer que su enemigo en particular caiga en la trampa o carnada formando parte de un plan en concreto. Alia tiene la fina habilidad de una asertiva comunicación, que mediante estas interacciones sociales no solo surgió su vocación, sino también el don de empatizar con los demás, mismo factor que hizo que Catnap inmediatamente le cayera muy bien por las buenas vibraciones que le transmitía a él. Al principio, Rena Rouge mostró tintes y buenos resultados para ser su primera vez siendo una portadora de Miraculous, debido a que además de seguir a Ladybug reportando sus hazañas en París, Alia aprendía bastante de Ladybug desde la distancia, mismos reportes de los que extraía jugosa información que asimilaba sin esperar la oportunidad de recibir un Miraculous, al tener en cuenta de que Paris tiene a los únicos héroes que necesita. En cuanto a la ejecución de su poder, el moldear una ilusión reside en la velocidad de la sinergia del hemisferio derecho del cerebro, estimulación misma requerida para manifestar lo que el portador apela para tal situación, pudiendo hacer aparecer ilusoriamente el parque de diversiones que sus hermanitas querían ir, surgiendo la carnada perfecta para la ejecución del plan de Ladybug. De la misma manera, tras descubrir lo que portadores podían hacer con sus poderes en cuanto a sus límites, Alia entendió mejor que nadie en qué radicaba la evolución de los poderes en un portador, evidencia más que clara cuando ejerció un diálogo tan verídico y creíble entre ilusiones de Ladybug y Catnap, engañando tanto a Mr. Pigeon como a Shadow Moth, que mediante esta técnica pudo sobrevivir a una situación que mencionaré a continuación. Entrando en materia, todo ocurre en el momento en que quedaría sola con un sentimonstruo con el que nomás entablaría comunicación con tal de atraer a Ladybug y engañarla en el peligroso juego en el que se encontraba. Alia en ese entonces tenía muy pocas opciones para actuar sin que el sentimonstruo se diera cuenta, por lo que creó una cortina de humo para transformarse sin ser vista, porque sabía que Shadow Moth podía observar mediante los ojos del sentimonstruo, cosa que ese tiempo de descanso le permitió crear un plan en su mente para hacer que una ilusión entre ella y Ladybug quedara en un acuerdo del que Shadow Moth terminara cayendo en la trampa o carnada. Ha hecho lo que muy pocos atrevieron a hacer, estafar al estafador. Esta jugada fue tan efectiva por saber manejar la presión que emanaría en cualquier persona al no estar acostumbradas en situaciones de alto estrés. Alia manejó con total serenidad la situación, haciendo que las cosas resultaran a su favor, incluyendo el tomar en cuenta factores adversos que comprometerían su plan, el que Catnap no se entrometiera. Sus palabras ejercidas en las ilusiones fueron las correctas para causar un disgusto en Shadow Moth, ya que era eso lo que quería, ¿no? Desconcertar a aquel que ha estado tiritando a la población parisina. Alia decidió mantener la calma en ese momento porque el destino de la realidad estaba en
juego. Un paso en falso, Shadow Moth la obligaría a decir la identidad de Ladybug con la amenaza de asesinar a su familia. Obtiene su deseo y todo se va al drenaje por un simple error de cálculo. Muy parecido cuando tienes que salvar la calificación de tu promedio con una exposición de la que no estudiaste, y solo bastaría el vago conocimiento que has acarreado para tener al menos la mínima nota para pasar de año. De lo contrario, te quedas de curso. ¿Entienden la analogía? La vida de los parisinos estaba en sus manos y no podía darse el lujo de equivocarse, porque en ese entonces tuvo los nervios de acero de hacer que la situación saliera como ella lo quiso. No ha habido aportador alguno que haya tenido la oportunidad de mostrar la valía de estar en semejante situación para poder superar lo que hizo Alia en su papel de Rena Rouge, razón por la que, damas y caballeros, Alia se lleva el listón dorado en este top. Bien hecho, Rena Rouge. ¿Lo ves? Cuando alguien me da una cosa, no la pierdo. No debí dudar de haberte dado el Miraculous. Y bueno, hemos llegado al final de este video, que si tienes en mente de otro portador que sea astuto e inteligente, menciónalo en la caja de comentarios, que gustoso leeré. Bueno, soy Snowdexman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. ¿Alguien tiene idea de cómo completar un cubo Rubik?